Hola chicos de Easy Science, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el origen de las bacterias y un poco sobre la historia que nos llevó a concluir y a estudiar sobre estos microorganismos. Luego llegaron Pasteur y Koch. No solamente se le debe a Pasteur el trabajo, por ejemplo, con lo que todos conocemos como pasteurización, sino que Pasteur hizo muchísimas cosas a una corta edad. Pasteur, por ejemplo, demostró que la fermentación procedía de algunos tipos de organismos microscópicos y que posiblemente la fermentación láctica procedía de otro tipo de microorganismos bajo otro tipo de condiciones. Por medio de matraces de cuello de cisne, pudo demostrar que el aumento de temperatura en algo que tuviera bacterias podía servir para contrarrestar las mismas. Pasteur demostró en las larvas de los gusanos de seda que había una especie microscópica que las afectaba y por eso mismo postuló que el origen de la enfermedad posiblemente eran los microorganismos. Y comenzó a revisar también de alguna otra forma el trabajo que había hecho el doctor Edward Jenner 100 años atrás, pero en este caso con microorganismos bacterianos, como por ejemplo Pasteurella multósida, agente causal del cólera aviar, y él con un ensayo muy interesante pudo demostrar, y tal vez de manera accidental, que algunas gallinas que se les suministraba un inóculo que podía tener algún grado de envejecimiento, es decir, bacterias que estaban de alguna u otra forma accidentalmente mal cultivadas, podían desarrollar algún tipo o algún grado de inmunidad sobre dichas bacterias. En muchos textos está postulado que Pasteur durante unas vacaciones olvidó inocular algunas gallinas con dicha bacteria causante del cólera aviar. Cuando él regresó de su descanso, utilizaron las mismas bacterias que posiblemente estaban envejecidas y dando como resultado que estas gallinas a las que se les inoculó dicha bacteria no murieron. Lo que él hizo fue volver a sembrar la bacteria en diferentes medios de cultivo y de manera anecdótica y tal vez por serendipia, lo que él hizo fue utilizar cultivos frescos de la bacteria Pasteurella multósida y en estas gallinas a las que se les había aplicado con inoculación un inóculo envejecido, simplemente no murieron. Luego de esto, entendió que el Dr. Jenner pudo haber tenido algún grado de veracidad en sus estudios preliminares con la vacuna de la viruela bovina. También muy documentado está el ensayo que hizo con un grupo de rumiantes en un pueblo en Francia que le fueron donados precisamente para probar que la vacuna contra el anthrax podía servir para salvar la vida de los animales domésticos. Él separó el grupo de rumiantes en dos. A uno les inoculó una cepa envejecida de Bacillus anthracis y a los otros simplemente no los inoculó hasta después de varios días, en donde inoculó a todos los animales en su totalidad con una cepa mortal de anthrax. El resultado fue que los animales a los que no se les inoculó la cepa envejecida de manera preliminar, todos estos animales que no tenían dicha cepa inoculada simplemente murieron, mientras que los animales que fueron inyectados con antelación, ninguno de ellos murió. Pasteur se volvió una persona supremamente famosa en Francia y en Europa por esto, debido a que el anthrax ha sido siempre uno de los grandes problemas de la humanidad, sobre todo por el consumo de animales domésticos. A la par, un médico alemán, el Dr. Koch, trabajó de una forma mucho más metódica incluso que el mismo Pasteur. Hay muchos textos bibliográficos que hablan sobre la rigurosidad que ejercía Koch con su propio trabajo. Y al Dr. Koch se le debe, por ejemplo, el descubrimiento de grandes hallazgos, como por ejemplo la posibilidad que algunos tipos de bacterias pudiesen ser aisladas, luego las mismas, al ser inoculadas en ese proceso de aislamiento, podían encadenar o ejercer algún tipo de enfermedad. Eso es básicamente los postulados de Koch. Él tal vez creyó en ese momento que todas las enfermedades posibles podían ser llevadas a medios artificiales, y de estos medios artificiales, al inocular animales que podían ser susceptibles a la enfermedad, estos microorganismos podían causar en animales potencialmente sanos enfermedad. A Koch se le debe, por ejemplo, también el descubrimiento del Bacillus anthracis.
en donde él pudo demostrar que en animales que morían se encontraba un bacilo muy específico que tenía diversas formas, una en la naturaleza y otro en los animales, y que era potencialmente zoonótico. Y otro de los grandes hallazgos del Dr. Koch fue el trabajo del descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, es decir, de la tuberculosis. El trabajo de Koch fue metódico y sutil, y quizá una de las grandes características que él tenía era ser supremamente paciente, como por ejemplo investigando en un sinnúmero de estructuras y de materiales para poder o intentar aislar dichos microorganismos. Él pudo utilizar diferentes tipos de métodos y diferentes tipos de agares con los cuales pudo demostrar la presencia de la enfermedad. De igual manera, finalizando el siglo XIX, el bacteriólogo danés Hans Christian Gram pudo demostrar que había algunos tipos de bacterias que tenían de color azul y otras que tenían de color rosado o rojo. Y lo demostró pues de una forma supremamente curiosa, en donde utilizaba alcoholes para tratar de decolorar las mismas de un tipo de cristal violeta, una tinción específica, y se dio cuenta que algunas de estas bacterias podían retener los colorantes azules y otras simplemente no. Sin embargo, él nunca vio la estructura real del por qué las bacterias podían tomar este tipo de coloraciones. No fue sino hasta después de 1930 que se pudieron comenzar a observar algunas estructuras por medio de la microscopía electrónica, específicamente procedentes de la membrana y de la pared celular, que es tal vez la causa por la cual podríamos asumir que una serie de bacterias pueden retener los colorantes y otras no. Hoy en día se utiliza la técnica de tinción de Gram en prácticamente todos los laboratorios y en el estudio diverso en el diagnóstico y trabajo con bacterias de todo tipo. Durante las primeras décadas del siglo XX, lo que la humanidad intentó siempre tratar de realizar fue una especie de bala mágica que pudiera contrarrestar la proliferación bacteriana y la enfermedad que las mismas causan. El médico escocés Alexander Fleming, en 1928, de forma también accidental, dejó una serie de cocos gram positivos en su laboratorio que fueron contaminados por un hongo, el penicillium. Y cuando él vio que en estas placas simplemente no habían bacterias como él las había tal vez dejado, se dio cuenta que en estas estructuras fúngicas podía existir una molécula que combatía o que de alguna u otra forma competía con las bacterias, y tal vez la mayor proeza del Dr. Fleming no fue haber tenido este accidente en su laboratorio, sino haber pensado de alguna u otra forma que ese accidente, esa contaminación podía servir para algo. La purificación de la penicilina en realidad costó muchos años, solamente fue hasta la década del 40 y de alguna u otra forma empujada por la Segunda Guerra Mundial que se comenzaron a producir de forma masiva la penicilina como antibiótico, el primer medicamento que contrarrestó la proliferación de las bacterias y el control de algunas enfermedades. Sin embargo, para ese entonces ellos no sabían que las bacterias también evolucionan, y hasta el día de hoy los antibióticos, muchos de ellos lastimosamente han dejado de funcionar. Entre 1940 y 1950 los doctores Ledenberg, Tatum, Mersenson y Stahl trabajaron en conjunto y de alguna u otra forma en trabajos relativamente similares pudieron discernir que había un aspecto genético que procedía directamente del DNA. Ellos trabajaron directamente con una bacteria que se conoce hoy en día como E. coli, Escherichia coli, y pudieron realizar muchos trabajos procedentes principalmente en el análisis del material genético de esta bacteria. Demostraron muchas cosas, entre otras que en el DNA bacteriano estaban algunos tipos de desencadenantes genéticos, como por ejemplo que la replicación de DNA es semiconservativa, que generalmente se puede dejar una hebra en el proceso de la misma, o también que los bacteriófagos hacían parte del proceso de transferencia de genes entre una bacteria y otra bacteria. Es importante hablar de E. coli porque hoy en día dependemos en gran medida de esta bacteria para producir muchas cosas. Entonces hay que ver a las bacterias como algo que coexiste con nosotros. No solamente hace parte de nuestra propia microbiota,
sino que las utilizamos con diversos tipos de fines en beneficio de la humanidad.